Muy bien, vamos a meditar entonces en Juan capítulo 6. El versículo 53 dice al 57, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vamos a empezar una serie con Besnita durante estas semanas que tenemos por delante y vamos a trabajar un concepto. Y este concepto es la sangre, el poder de la sangre del Señor, el poder del sacrificio en la cruz. Queremos que esto sea lo vamos a estudiar profundamente en cada prédica durante estos domingos y en las reuniones por las casas lo vamos a desmenuzar. Entonces quiero por favor que miren la secuencia de cómo vamos a hacer esto. Hay muchos recursos en la sangre del Señor y muchas veces no conocemos eso y lo que vamos a hacer es conocer esto. Hay un gran evangelista que se llama Billy Graham y en cierta ocasión un joven que se dedicaba a hacer publicidad y a promocionar gente se acercó a Billy Graham y le dijo, mira, si quieres ser famoso y realmente quieres ser un hombre pero muy prestigioso y conocido, le dice, yo te aconsejo que no prediques al respecto de la sangre. Entonces Billy Graham dijo, ¿cómo? O sea, ahí parte todo, no es la cruz, es la sangre, ahí empieza todo. Entonces Billy Graham a partir de ese momento dice que se propuso nunca apartarse de la cruz y nunca apartarse de la preciosa sangre del Señor. Y tal vez siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿no? O sea, él mismo dijo, no pretendo mayor conocimiento ni mayor habilidad en mi mente, sino el que conozco a Cristo y lo conozco a este crucificado y el objetivo de mi vida es hacerlo conocido. Y realmente ahí empieza todo, ahí es el comienzo de todas las cosas, el poder acordarnos de lo que el Señor hizo la primera vez que tuvimos contacto con Él. Nos lavó, nos cubrió, nos amó. Primer aspecto entonces de la sangre en forma general, que luego, como les digo, en las semanas siguientes vamos a ir desglosando con mucha profundidad, es la sangre es sagrada. En Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, el versículo 28 dice, por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la sangre del Señor es el instrumento que Dios usó para atraer hacia sí la iglesia del Señor. Quiere decir que si nosotros hoy en día estamos aquí, es porque un día el Señor Jesús derramó su sangre. Por tanto, esta sangre es sagrada, esta sangre es preciosa y es única. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma en la que podamos llegar al Padre y en la que podamos ser acercados a Él. El hombre ha buscado por infinidad de medios, caminos, ejercicios, meditación, muchos elementos para tratar de llegar a Dios. Pero dice la palabra que nosotros hemos sido atraídos hacia Él, comprados por Él, por un solo elemento, una sola moneda de cambio, por así decir, y es
la sangre del Señor. Esta sangre, por tanto, es sagrada para nosotros, porque es lo único que nos acerca al Señor. Ahora, Él nos compra con esta sangre y nos da una identidad en Él. Es bien, tal vez bien confuso, porque ¿cómo nace el Señor Jesús? Nace a través de María, ¿no? Pero concebido en su vientre por el Espíritu Santo. Ahora, muy interesante, ustedes saben que la sangre del bebé está determinado por el tipo de sangre del papá. ¿Qué quiere decir eso? Que un bebé puede o no tener el mismo tipo de sangre que la mamá, pero sí tiene el tipo de sangre del papá. Por eso es que hoy en día las pruebas que se hacen a los varones que quieren negar una paternidad es con sangre. En cambio, la mamá no hay dónde perderse, ¿no? Ella es la que entró al quirófano, la que tuvo el parto, o sea, no hay cómo negar, digamos, el bebé. Ella sabe que es su bebé, hay todo un procedimiento. En cambio, el hombre no. Toda la parte o todo el rol del hombre, digamos, es un poco en la intimidad, ¿no? El rol del hombre no está expuesto. El rol del hombre tiene otro momento, por así decir, en la vida de un niño. Pero Dios ha dejado una marca, y es que los hijos llevan el mismo tipo de sangre. Entonces, esto a mí me hace pensar que esta sangre sagrada que ha sido como implantada, esta vida que ha sido como implantada en la vida de María, lleva un código genético. Y ese código genético no tiene que ver con la mamá, sino con el papá. Por eso es que nosotros llevamos el código genético del Señor, porque en la sangre está el código genético, está nuestra información. Entonces, por eso es que esta sangre es muy importante en nuestras vidas. Él nos ganó con su sangre, Él nos compró con su sangre, y hoy día por esa sangre podemos decir, por esa sangre que es sagrada, podemos decir que somos hijos, que hemos sido comprados, que somos propiedad del Señor, que tenemos una nueva identidad. Y nuestra identidad se corresponde a Dios y no corresponde a una naturaleza de pecado, no corresponde a una naturaleza con maldición, no corresponde a una mentira o algo que te han dicho que eres o que no eres, no corresponde a nada. El momento que ha sido expuesto a esta sangre sagrada ha sido marcado con la vida de Dios y has nacido con una nueva genealogía, por así decir. Es como que te han sacado del lugar donde estaban y te han injertado en otra fuente de vida. Así mismo dice en Juan, ¿no? Que hemos sido injertados en la vid. Entonces, es muy importante entender el concepto de lo sagrado que es la sangre y cómo esa sangre hoy en día ha dejado marcado en nosotros un código genético que corresponde a Dios. Y esa correspondencia a Dios nos hace responder a vivir a una vida cristiana a la medida del requerimiento de Dios. Entonces, cuando estás viviendo por debajo del estándar al que Dios nos ha llamado a vivir, entonces estás viviendo no de acuerdo a la vida que fluye en ti, a la sangre, a tu genética, a tu herencia que tienes en Dios, sino estás viviendo fuera de lo que tú eres, estás como descolocado, estás como fuera de Dios, por supuesto, estás fuera de Dios. Ahora, vivir fuera de Dios y vivir como si no hubiese sido comprado por esta sangre, ¿qué es lo que trae a tu vida? Por supuesto que no recoge el favor y la bendición de Dios. Lo que va a recoger es simplemente tu mala decisión y todas las circunstancias externas que van a afectar tu vida. En cambio, cuando vives en la conciencia de lo sagrado de la sangre y del rescate que ha habido en tu vida,
y del nuevo código genético y la herencia que tienes en Dios desde antes y para después de tu vida, cuando vives en ese punto, entonces vives en la identidad de ser hijo de Dios. Esta sangre ha sido derramada para que pueda llegar hasta ti en Jesús. En Levítico capítulo 17, entonces primero la sangre es sagrada, segundo, esta sangre ha sido derramada. Levíticos capítulo 17, el versículo 11. Miren lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué ocurría en la antigüedad? Antes de Jesús, lo que se hacía era, se conseguía un carnero y se lo sacrificaba. Al sacrificarlo, dice que esta sangre que era derramada era dada para hacer expiación, o sea, para limpiar a la persona que estaba presentando esa sangre, a fin de que aquel que presentaba ese sacrificio ahora pueda como vivir en la libertad porque ha sido expiado. Alguien ha pagado por la culpa o el peso que pesaba sobre su vida. Por eso es que esta sangre tiene que ser derramada. Primero entonces, la sangre del Señor es sagrada, es santa. En nosotros ha cambiado un código genético, pero esta sangre además tuvo que ser derramada. Y Jesús, para que esa sangre sea derramada, Él mismo se ofreció y fue sacrificado. El Señor Jesús no fue un mártir, porque normalmente los mártires son esas personas que están luchando por una causa y en el proceso pueden perder la vida o no perder la vida. El Señor Jesús escogió perder su vida. El Señor Jesús escogió entregar su sangre y Él sabía que lo último que iba a hacer era ser crucificado. Un mártir pueden o no ser sacrificados, es circunstancial, ¿se dan cuenta? Entonces el Señor no ha abrazado la circunstancia. El Señor nos amó entrañablemente y en ese amor nos alcanzó en la cruz derramando su sangre, esa sangre sagrada que iba a venir a cambiar nuestro código genético, que iba a venir a perdonarnos y que iba a venir a atraernos hacia Él. La sangre de Jesús, entonces, el cristianismo no tiene sentido sin la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque claramente este es el camino que Dios ha previsto para que nosotros podamos ser cercanos a Él. En Primera Pedro, capítulo 1, el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Entonces Él tenía que entregar y derramar su vida para que nosotros podamos apropiarnos de esta vida. Esa sangre debía ser derramada y en el Señor Jesús tenemos la sangre derramada. Tercero, la sangre es salvadora. Primera Juan, capítulo 1,
el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, entonces, nos limpia de todo pecado, como dice en 1 Juan 1:7. La sangre nos salva de nuestra antigua manera de vivir. Nos salva, como nos salva de la maldición que pesaba sobre nuestras vidas, nos salva del juicio que pesaba sobre nuestras vidas, nos sacó del lugar donde apuntaban todos los dedos porque éramos culpables por causa de la antigua genética que teníamos en Adán. La sangre del Señor entonces es salvadora en nuestras vidas. Primero, es sagrada. Segundo, debía ser derramada para que podamos tener redención en Él. Tercero, esta sangre, al ser derramada, es salvadora porque nos limpia de todo pecado. Cuarto, la sangre debía ser compartida. Juan capítulo 6. Juan 6, el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Entonces, al ser compartida la sangre del Señor, es compartida la vida del Señor en cada uno de nosotros. Entonces tenía que ser compartida, o sea, tenemos que participar de esa sangre. Quiere decir que no solo fue suficiente que el Señor entregue su vida en la cruz. No fue suficiente eso, en el sentido de que nosotros, si no tomamos y no tomamos de esa vida y no participamos de esa vida, entonces esa sangre afecta en nuestras vidas o no. No. Pero si nosotros comemos y bebemos, como dice aquí en Juan, entonces participamos de la vida de Dios que fluye a través de su sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces la sangre del Señor es maravillosa. La sangre del Señor es sagrada, la sangre del Señor fue derramada, la sangre del Señor salva. Pero para que esa sangre, estos tres elementos de la sangre puedan afectar en nuestra vida, tenemos que participar, porque el Señor la comparte, pero nosotros tenemos que participar de esa sangre en nuestras vidas, tomándola, bebiéndola, dejando que nos cubra, que nos lave, que nos limpie. Este es otro concepto, porque el concepto dice tomar. El tomar entonces de esa vida hace que tu sangre sea cambiada por la sangre del Señor en ti. Y eso trae verdadera vida y trae verdadera resurrección en ti. ¿Se dan cuenta de la sangre del Señor? Si no la tomamos, no hay vida para nosotros. Si no la tomamos, no hay sanidad para nosotros. Si no la tomamos, no hay libertad para nosotros. Por eso es que ejercitamos este ministerio de participar del cuerpo y de la sangre. Le decimos Santa Cena, recordando lo que el Señor hizo, pero además trayendo en nuestro ser, en un ámbito espiritual, la sangre y el cuerpo del Señor que fluye en nuestras vidas. ¿Será que la sangre del Señor una sola vez fluyó o hoy día sigue fluyendo en tu vida? Sigue fluyendo. Entonces pienso que es un recordatorio, pero pienso que ese recordatorio, cuando estás participando de la sangre y del cuerpo del Señor y lo estás haciendo con fe, creo que esa fe está activando en tu vida la propia sangre del Señor, marcando todo tu ser y dejando que la vida de Dios siga fluyendo en todo tu ser. Ahora, hemos visto 4 aspectos
de la sangre de forma general. Uno, que es sagrada. Dos, que esa sangre debía ser derramada. Tres, que esa sangre debía ser compartida y que nosotros debíamos apropiarnos de esa sangre participando. Y al entrar en estos 4 procesos, por así decir, es como que has dado el primer paso en tu vida cristiana. Mientras tú vives en esta verdad y con esta verdad sólidamente construida en tu vida, entonces todo en adelante va a partir de este hecho. Si algo te está yendo mal, ¿de dónde tienes que partir? Del hecho de que ahora tu herencia ya no está en la maldición, sino en la bendición. ¿Y dónde encuentras eso? En la sangre del Señor, que te lavó, te cubrió, te rescató, te compró y te sacó de ese lugar de oscuridad. Si estás atado en tu alma, si estás amarrado en tu ser, ¿qué tienes que hacer? Volver a la sangre, sabiendo que en la sangre tu ADN emocional ahora tiene otro origen. Por tanto, tú abrazas la sangre del Señor y ahora esa herida, no sé, esa falta o ese dolor puede ser como rescatado o sacado de tu vida para que tú puedas participar de una nueva vida en Dios. Entonces, todo parte de aquí. Si esto no está claro en nuestras vidas, entonces vamos a vivir como sea, porque nunca vamos a saber exactamente de dónde nace, o por qué deberíamos ser libres, o por qué deberíamos ser sanos, o por qué deberíamos vivir en victoria, o por qué deberíamos vivir conquistando, o por qué tenemos un corazón de conquista. Todo nace en reconocer la sangre del Señor. Por eso el apóstol, nuevamente repito, decía, si algo pretendo en mi vida es predicarles a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mensaje más profundo del evangelio en la vida de una persona. Esa es la raíz, ahí empieza todo. Ahí eres marcado, ahí eres lavado, ahí eres comprado, ahí te apropias de esa verdad. Como les digo, vamos a ver en el transcurso de las semanas que vienen con mucho detalle cada una de las características, los derramamientos, cómo obra la sangre, el proclamar, todas esas van a ser enseñanzas que vamos a ir desarrollando. Ahora solo quería hacer como de forma general, dar como el ángulo donde se apoya todo. Haciendo una comparación con respecto a la sangre en el cuerpo humano, hubo una persona que haciendo una investigación encontró que en el cuerpo la sangre, que está compuesta por glóbulos rojos, por glóbulos blancos, los glóbulos blancos, ¿qué hacen? Oxigenan el cuerpo y nos alimentan. O sea, la sangre entra a nuestro sistema, hablando naturalmente, oxigenan nuestro sistema y nos alimentan, traen todos los alimentos que necesitamos. Del mismo modo, en lo espiritual, la sangre del Señor nos oxigena o trae la vitalidad a nuestras vidas y nos alimenta. El alimento diario que normalmente consumimos en nuestras casas y que nos da la vitalidad para seguir viviendo, en el Espíritu, la sangre del Señor hace lo mismo. Si tú no tienes esa conciencia de Dios, entonces no te estás alimentando de tu fuente, no te estás oxigenando de tu fuente. Por eso es que necesitamos esa conciencia de la sangre de Dios y de la sangre de Jesús, y una y otra vez ir a la cruz y decir: Señor, te doy gracias por esta sangre. Hoy día yo me cubro con esta sangre y te pido que esta sangre corra por mis venas, corra por todo mi ser, inunde mi vida, traiga el oxígeno de vida que me permita vivir y traiga el alimento que yo necesito en mi cuerpo y en todo mi ser. Otra
otra comparación que se hacía de lo natural, es que la sangre además tiene la propiedad de limpiarnos. Porque dice que la sangre entra y recoge, deja oxígeno y deja alimentos, y recoge ácido úrico y recoge toxinas de nuestro ser para llevarlos a los filtros que tenemos. Entonces, la sangre del Señor no solo nos alimenta y nos oxigena, sino además lo que hace es limpia nuestro ser de todo aquello con lo que hemos sido contaminados. Entonces es un proceso continuo en nuestras vidas. En la medida en la que estamos viviendo, estamos siendo como capacitados, limpiados, todo aquello que son toxinas, mediocridad en nuestras vidas, el no hacer las cosas correctamente, todo eso va sacando de dentro de nuestro ser. Por eso es que es un recurso que constantemente tiene que estar en nuestras vidas, tiene que ser claro, porque cada vez que en tu vida, por ejemplo, hay un pensamiento de derrota, puedes decir: Señor, yo te pido que por tu sangre saques esta derrota, saques esta mentira, esto que es una toxina y que está contaminando mi cuerpo, porque eso también hace la sangre como en una comparación naturalmente. Lo tercero es que la sangre tiene otro elemento que tiene la capacidad de conquista, y este otro elemento viene a través de, en la sangre natural, se llaman los glóbulos blancos, que también son parte de la sangre. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Tienen cierta información genética de virus y cosas que pueden destruir tu vida. Entonces van y atacan ese virus y lo destruyen. La sangre del Señor entonces tiene esa capacidad de conquista con aquello que te está destruyendo o aquello que está quebrando tu vida. Cuando hay algo que está destruyendo tu vida, tú puedes decir: Señor, yo te pido que tu sangre actúe en mi vida, en esto que me está destruyendo, y que tu vida pueda fluir. Porque esa es también una labor de la sangre. Te alimenta, te limpia y ataca todo aquello que puede destruir tu vida. Ahora, cuando en tu cuerpo hay algún virus o hay algún elemento que tus plaquetas no reconocen, inmediatamente a través de otra función en el organismo, es como que hacen un laboratorio del nuevo virus, hasta que tu organismo encuentra, por así decir, la forma de cómo encapsular eso. Entonces viene y ataca eso nuevo que puede estar destruyendo tu vida. Miren qué sabio que es el organismo. Yo creo que Dios lo ha hecho así para que hallemos una comparación de lo que hace la sangre del Señor en nosotros. Ahora, muchas veces en ese proceso de que tu cuerpo está tratando de encontrar la forma de cómo desactivar algún tipo de virus o desarreglo en tu organismo, muchas personas pueden perder la vida porque es un proceso. Pero ahora que tenemos el recurso de la sangre del Señor, cuando tenemos algo que está trayendo destrucción a nuestra vida, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, tu sangre no solo me alimenta, no solo me limpia, sino además me libra de todo aquello que quiere destruir mi vida. Miren cómo una oración pensando en la sangre del Señor puede cambiar todas tus circunstancias, en todas las áreas de tu vida. Muchas veces buscamos a Dios y en esa nuestra búsqueda decimos: Señor, yo soy tu hijo, entonces ayúdame a salir adelante en esta circunstancia. Sí, está bien una oración como esa, ¿no? Sin embargo, si tú vas como a la palabra cierta, a la palabra correcta, a la promesa, a lo que fue derramado por ti, entonces en ti viene una certeza y una fe que es sobrenatural. Porque ahí no estás como solamente en tu mente diciendo: Señor, ayúdame. Pero no hay algo a lo que te estás agarrando, donde te estás colgando, donde puedes tener fe.
En cambio, cuando entiendes el poder de la sangre, ahí te puedes colgar, te puedes agarrar y decir, Señor, esta sangre que ha sido derramada. Puedes mirar la cruz en tu vida, que ha sido derramada en la cruz, que ha sido compartida, que es santa. Esta sangre que me ha sacado de un mundo de oscuridad y de perdición y de pecado, esta sangre hoy día es para mí la provisión para que yo pueda vivir en libertad en esta área. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí tu fe puede ser activada. ¿Por qué? Porque puedes ver muchos elementos que están descritos en la palabra y que te sirven para entender la obra maravillosa de la sangre de Jesús en tu vida. Entonces miren una oración que dice, Señor, ayúdame, necesito tu apoyo en esta situación, por favor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y a dónde te agarras? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde nos agarramos? ¿Dónde nos anclamos? En cambio, la misma oración, en esa misma circunstancia, Señor, yo te doy gracias porque tú has muerto en la cruz, has derramado tu sangre, no ha sido en vano cada gota que has derramado. Por tanto, hoy yo reclamo, Señor, por esta sangre maravillosa que me ha traído a libertad, que esta circunstancia cambie en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia de una oración y la otra? Claro, una oración tiene dónde anclarse, porque el ancla, el anclarse, el agarrarse, está en el mismo principio de donde nace nuestra fe, que es la cruz y la sangre del Señor. En cambio, lo otro puede nacer simplemente en un tecnicismo, algo que sabes hacer. ¿Quién no sabe pedir ayuda? Todos sabemos pedir ayuda, ¿no? Como me acuerdo siempre del hijo de... ¿Se acuerdan de David Sánchez? Una familia que venía a la iglesia y se fueron a La Paz. Su hijita, la chiquita, cuando su papá la quería castigar, decía, ¡ayura! ¡Ayura! Empezaba a gritar, ¡ayura! Entonces todo el mundo decía, ¿qué le está haciendo David con esa niña? No, esta sinvergüenza la perseguía, ¡ayura! ¡Ayura! Iba la enana, ¿no? Todos sabemos pedir ayuda. Pero en esta circunstancia, miren cómo hemos tocado que a través de la sangre no solo puedes tocar tu necesidad física, tu necesidad espiritual, tu necesidad del cuerpo, puedes tocar tu necesidad en el área económica, que bueno, toco eso porque es con algo con lo que vivimos todos los días, ya sea un trabajo o ya sea un negocio. Entonces ahora podemos orar como correctamente, por así decir, anclando nuestras oraciones y haciendo que nuestra fe se active, porque ahora sabemos el principio al que responde una oración, al que responde un clamor que tú haces. Tu fe es activada. Ya no se activa solamente, voy a pensar que me va a salir bien, me va a salir bien, me va a salir bien. ¿Qué es eso? Puede ser pensamiento positivo, eso puede ser una buena intención. Sí, soy bonito, soy cristiano, sigue siendo una buena intención si eres cristiano. Pero otra cosa es cuando te vas a anclar en la palabra del Señor y en la promesa de la sangre, porque eso activa tu fe y te lleva a un nuevo nivel en Dios. Y puedes esperar un nuevo nivel de respuesta en tu vida.